Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos. En esta hora agradecemos este espacio de tiempo al Señor que nos da la oportunidad de poder una vez más llegar hasta ustedes y así tomar el consejo de la palabra del Señor para cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a disponernos para escuchar y recibir lo que el Señor tiene para cada uno. Yo creo que Dios tiene planes bien definidos con cada uno de nosotros y en esta tarde yo creo que el Señor tiene algo especial para cada uno. Y en esta tarde quiero estar hablando acerca de la importancia de sembrar para poder avanzar. Sembrar para poder avanzar. El avance de la obra del Señor, el avance de la iglesia es algo que es de suma importancia. La iglesia ha sido diseñada para poder avanzar. La iglesia no puede estancarse, no puede quedarse estática porque no fue para eso que el Señor la diseñó. Así que Jesús, Él hablaba acerca de lo que deberíamos de hacer para poder avanzar en la obra del Señor. Y es que a veces es tan práctico y tan sencillo lo que el Señor nos llama a hacer para poder lograr el avance de la obra. Así que yo pienso que no creo ser solo yo el que tenga el deseo de ver la prosperidad en la iglesia del Señor. Y una vez más quiero decir de que la iglesia del Señor es aquel pueblo que ha sido lavado con la sangre de Cristo Jesús, lavado para poder así estar en la presencia del Señor. Yo creo que se espera de cada uno de nosotros que haya ese deseo de ver el florecer en la obra del Señor, ver esos avances que el Señor hablaba. Y para eso quiero estar leyendo en el libro de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29, y lee de la siguiente manera. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre, te agradecemos, Señor, en esta hora por la palabra que en esta hora hemos tomado. Rogamos que tu Espíritu Santo sea, Señor, trayendo el entendimiento a nosotros, y que pueda haber en esta tarde, Señor, esa bendición, Señor, y que podamos tomarla como la verdad, como la rema tuya, Señor, como la única verdad que existe, que es tu palabra, Señor, que en esta hora podamos creerla firmemente, que ella va a poder hacer el efecto que necesita hacer, Señor. Si nosotros podemos, Señor, tomarla en fe, Señor, y poder obrar, Señor, y creer que el fruto va a venir y va a venir de parte tuya. Te lo pedimos, Señor, pedimos guianza de tu Espíritu, y pedimos, si hay necesidad, si hay enfermos, que también tú en esta hora, Señor, ministres tu poder a la vida de ellos. Así que vamos a estar... en realidad Jesús era muy práctico enseñando acerca de cómo, pues, de la importancia de que la iglesia debería de avanzar, debería de crecer, debería de tener un fruto. Y yo creo que en este tiempo estamos haciendo énfasis. Nosotros creemos que de parte del Señor viene un avivamiento, pero el avivamiento Dios lo va a traer a través de su Espíritu, pero va a ser manifiesto en la iglesia. Nosotros somos la iglesia, y a través de la iglesia Dios va a hacer su obra. Yo suelo decir de que Dios es poderoso, y Dios, si quisiera, pudiera hacer las cosas por sí solo, sin tomarnos en cuenta a nosotros. Pero la voluntad de Dios, y a Dios le ha placido
tomarnos en cuenta a cada uno de nosotros. Por eso debemos de sentirnos nosotros honrados de que Dios nos haya dado esa oportunidad, y por eso debemos de aplicarnos en lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Así que cuando pensamos en los elementos que se necesitan para el avance de la iglesia, Jesús lo mostró, y lo mostró de una manera muy práctica, y Él dijo que había necesidad de sembrar. O sea, Él utiliza este término de la siembra. Es verdaderamente el trabajo de la iglesia es sembrar. Lo primero que vamos a estar viendo es que para sembrar necesitamos nosotros creer. O sea, la palabra del Señor no podemos nosotros impartirla o sembrar, si quisiéramos usar el término, si nosotros mismos no creemos que la palabra de Dios va a producir algún fruto, que la palabra del Señor va a hacer algún efecto. Así que lo primero que necesitamos es creer que la palabra de Dios tiene la capacidad para poder producir el fruto que se necesita. O sea que la palabra de Dios tiene el poder para poder cumplir con lo que ella misma ha sido, para lo que ella misma ha sido diseñada. Y cada uno de nosotros que hemos recibido al Señor Jesús, hemos tenido fe en el Señor y hemos creído por su palabra. No hemos visto al Señor, pero por su palabra hemos venido a la fe, y esa fe es de que la palabra del Señor es poderosa, que la palabra del Señor puede hacer el efecto. Así que primeramente debemos de creer. O sea, si nosotros vamos a compartir el mensaje o vamos a sembrar la semilla, como aquí Jesús está mostrando, está enseñando en esta parábola acerca de la siembra de la semilla. Cada creyente ha recibido la semilla, que es la palabra del Señor. O sea, el llamado a cada uno de nosotros es a nosotros creer que esta semilla que hemos recibido tiene el poder y la capacidad para poder traer fruto, para poder producir. La palabra, para que la semilla, para que produzca, tiene que sembrarse. Y es aquí donde está el primer punto que necesitamos ver, la necesidad de sembrar. O sea, si nosotros queremos ver un avance en la obra del Señor, un crecimiento en la obra del Señor, necesitamos sembrar la semilla. O sea, cada creyente tiene la responsabilidad, cada creyente ha recibido la semilla para que esa semilla pueda ser sembrada y pueda crecer y pueda fructificar. Así que si la iglesia ha de avanzar, será porque cada uno de nosotros toma el lugar y siembra la semilla, y la siembra en fe. O sea, la palabra de Dios tiene garantía. En el tiempo antiguo, o más bien cuando Isaías profetizaba en el capítulo 55 y versículo 11, dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos para que la envíe. O sea, el Señor le está diciendo a Isaías, sabemos el pueblo de Israel era prisionero en Babilonia, pero el Señor estaba dando una profecía acerca de lo que Él estaba diciendo. Lo que Él estaba diciendo se cumpliría. O sea, esa palabra iba a traer el cumplimiento. Y el versículo 12, el versículo 11 dice: no volverá a mí vacío. O sea, Él hará lo que Él quiere. O sea, que hay una promesa. A ellos se les estaba profetizando, se les estaba enseñando de que ellos iban a recibir. El versículo 11 dice: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquellos a que la envié. O sea, el 10 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ellos, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. O sea, empieza a hablar acerca de lo que su palabra es, la realidad de la palabra del Señor. O sea, el sembrar la semilla, sabemos que la semilla es la palabra del Señor. Al pueblo de Israel se le daba la garantía de que ellos iban a salir con gozo, dice, de Babilonia. Ellos iban a salir
victoriosos de ese lugar. Ellos tenían que creer a esa palabra y que los campos, ellos regresarían a Jerusalén y ellos volverían a Sión a adorar el nombre de Dios en libertad, porque Dios lo había dicho así en su palabra. Así que la palabra del Señor tenía la capacidad y el poder, pero ellos debían de creerla. Al igual nosotros en nuestro tiempo, Jesús dice que para que nosotros podamos ver que la semilla fructifique, tenemos que sembrarla. O sea, no esperemos ver frutos si no sembramos. O sea, una persona que no siembra no puede esperar frutos. Así que como iglesia del Señor, cada uno de nosotros está llamado a cultivar la semilla que hemos recibido y a sembrarla en fe. O sea, tenemos que sembrar en fe, sabiendo de que el Señor ha dado promesa. O sea, la iglesia tiene promesa. La iglesia tiene promesa de que el Señor va a glorificarse en ella, que la victoria es de cada uno de nosotros. Así que cada uno de nosotros debe de ocuparse de esta semilla. La tierra está lista. O sea, la tierra sabemos que es el mundo, o sea, las personas que no tienen a Cristo. La tierra está lista. El mundo entero está pasando necesidad ahora. Hay necesidad de la palabra del Señor. No hay otra salida para este mundo. No hay otra oportunidad que se le pueda dar en otro lado, sino más bien que es a través de la palabra del Señor. El Señor es el único que puede traer esta bendición a la vida de cada uno de ellos. Usted y yo debemos de entender de que la salida para este mundo, que la bendición para este mundo solamente va a suceder a través del trabajo que nosotros hagamos plantando esta semilla. Es una necesidad, es una demanda del Señor. O sea, el Señor nos ha llamado a que sembremos. Jesús decía que había que sembrar esta semilla. Esa semilla no va a crecer si no se siembra. Esa semilla, si nosotros la recibimos y solamente la tenemos en nosotros, esa semilla no va a germinar, no va a dar frutos, no va a haber multiplicación. Así que necesitamos sembrar la semilla. El llamado es a sembrar la semilla. Así que cada persona debe de hacerse una pregunta. Y no voy a decir cada persona, cada creyente deberíamos hacernos esta pregunta acerca de qué hacer hoy. O estamos creyendo en la palabra, estamos sembrando esa semilla, creyendo que Dios va a hacer lo que Él ha dicho a través de esa palabra. ¿Qué tan poderosa creemos que es la palabra o la promesa del Señor acerca de que su palabra tiene el poder para poder transformar, para poder cambiar, para poder salvar? Cada uno de nosotros debe de entender la importancia que tiene el que sembremos esta semilla. El hombre debe de hacer su parte, o sea, cada creyente tiene que hacer su parte. La parte de Dios, Él la hace, pero la parte del hombre, Dios no la hace. Dios siempre va a ser la parte de Él. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. ¿Quién sabe cuánto las personas tuvieron que hacer para llegar hasta nosotros? No sé qué tan sencillo fue que se llegara el mensaje a usted. No sé qué tan dócil era usted, pero personalmente yo resistía la palabra del Señor. Yo no quería nada que ver con este mensaje del Señor. Así que personas tuvieron que forzarse, personas tuvieron que trabajar, personas tuvieron que hacer mucho para que yo viniera a los pies de Cristo. Así que alguien tuvo que hacer trabajo, hay que pasar trabajo. Ese es el trabajo que el Señor nos llama a hacer a cada uno de nosotros para poder sembrar. No se puede esperar que la semilla se va a sembrar o regar simplemente a donde caiga. Hay que sembrarla y hay que sembrarla con propósito. O sea, la semilla se debe sembrar con propósito, no para salir de la responsabilidad, pero con el propósito, sabiendo de que esta palabra tiene promesa, que esta palabra tiene un fin, y el fin es el alcance
alcance es la salvación de aquel que no conoce al Señor. El fin de esta palabra es que esta palabra produzca el fruto que el Señor tiene, porque el Señor dice que Él no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente y espera que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cómo ellos vendrán al arrepentimiento si no sembramos la palabra? ¿Cómo podemos nosotros crecer, avanzar si no estamos sembrando la palabra? Necesitamos sembrar la semilla que es la palabra del Señor. El terreno está listo, los tiempos están preparados, ya es el tiempo de la siembra, así que este tiempo es tiempo de plantar la semilla. Hay una gran responsabilidad sobre cada persona que ha recibido el mensaje del Señor o la semilla que es la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros un día tendremos que, tarde o temprano, que estar en la presencia del Señor entregando, rindiendo cuenta de esa semilla que se nos entregó. O sea, cuando se habla de la parábola, que se habla de acerca de los talentos que el Señor reparte, ahí hay una enseñanza que Jesús está dando. Él está dando la enseñanza acerca que un día el Señor viene y pide cuenta a cada uno de nosotros. A veces pensamos de que no es necesario compartir este mensaje. A veces nos conformamos sencillamente con nosotros ser un asistente a una iglesia, con decir que somos cristianos, o no sé lo que podamos decir, pero el Señor nos ha llamado a algo más, nos ha entregado algo. Y cuando algo se nos ha entregado, se nos va a pedir cuenta. Cada uno de nosotros se nos ha entregado la palabra, se nos ha entregado la semilla para que la sembremos. La semilla no es para que la guardemos, es para que la sembremos, para que pueda haber fruto en ella, para que pueda producir. Dios nunca nos llamó a nosotros para que pertenezcamos a un grupo religioso sencillamente. La iglesia es algo diferente. La iglesia es un órgano vivo, es algo que debe de avanzar, debe de producir, y para ello cada uno de nosotros debe de ser contado como una parte esencial para ese avance de la iglesia. La iglesia no avanzará sencillamente a través de la vida de un ministro. La iglesia es un cuerpo, la iglesia es un cuerpo que se mueve a través de sus miembros, que obra a través de sus miembros. Así es la iglesia del Señor. Tiene que cada uno de nosotros cumplir con una función en compartir este mensaje. Así que aparte de eso, de hacer nuestra parte, hay que recoger la cosecha, o sea, hay que recoger la cosecha. No sencillamente hay que sembrar. Sería una insensatez de parte de una persona que siembra, el sencillamente sembrar y luego no levantar la cosecha. El tiempo de levantar la cosecha llega, y cuando ese tiempo llega, cada persona que ha sembrado se preocupa por levantar esa cosecha. ¿Por qué? Porque en esa cosecha viene la multiplicación. O sea, cuando sembramos un grano, sabemos que vienen más de un grano, pero la importancia de eso es que cuando está madura, nosotros la podamos recoger. ¿Para qué? Bueno, si utilizamos la teoría, lo que usan los que cultivan, cuando han cultivado y luego que la cosecha ha madurado, lo que ellos hacen es que vuelven a sembrar de ese fruto maduro que hay, vuelven a sembrar más semilla. O sea que la multiplicación está en recoger el fruto, que también no sencillamente es ir y sembrar la palabra, sino que luego hay que recoger la cosecha cuando está madura. Eso tiene que ver con comisionar, con delegar a otros que también ellos puedan ir y compartir el mensaje, con equipar a otros, con enseñarles a otros
nosotros que verdaderamente hay que seguir compartiendo este mensaje, esta palabra. ¿Por qué? Porque tiene promesa, porque hay promesa de parte del Señor que no va a regresar vacía, va a ser el efecto y va a producir el fruto. Así que no podemos descansar cuando es tiempo de recoger la cosecha. Jesús decía que mientras se sembraba y Dios empezaba a dar el crecimiento, ahí nosotros podíamos estar quietos, pero cuando ya el fruto está maduro, no se puede descansar. ¿Por qué? Porque se puede perder. El fruto a la intemperie, el fruto, si no lo recogemos, si no nos preocupamos por él, verdaderamente se va a echar a perder. ¿Qué sentido tiene sembrar si no vamos nosotros a recoger la cosecha? Así que después de ocuparnos en sembrar, hay que ocuparnos también en recoger la cosecha cuando está madura, poderla preparar para que más tarde pueda multiplicarse a través de la siembra. Ya no sembraremos nosotros, pero serán aquellos nuevos creyentes que vienen al conocimiento del Señor. Y así es como la iglesia va a avanzar, porque se va a multiplicar. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de hacer su parte en la recogida de este fruto. No se puede dejar perder esta cosecha cuando está lista ya. O sea, el tiempo sabemos que cada día es menos y es más corto, y que la cosecha, como Jesús lo decía en otras ocasiones, ya está madura. Él decía a sus discípulos: oren y rueguen al Señor. ¿Por qué? Para que envíe más obreros a su mies. Esa es la necesidad en la iglesia, que hayan más personas que quieran compartir el mensaje del Señor. Ese es el mensaje, eso es lo que la iglesia ahora necesitamos, que cada uno pueda entender de que el llamado es a todos, que todos tenemos la libertad de poder compartir este precioso mensaje. Podemos preocuparnos por esas almas que ya están listas para venir al reino de Dios. Cada uno de nosotros tiene que hacer su parte. Todo sembrador debe de ocuparse en recogerla. O sea, si sembramos, no la dejemos perder. Yo creo que este es un tiempo donde cada uno de nosotros debe de tomar su parte. Como iglesia necesitamos recoger todos por igual. Hay trabajo que hacer en la obra del Señor. No sencillamente es que el Señor va a hacer que su iglesia crezca por sí sola. El Señor, si quisiera, enviar a sus ángeles, pero nos escogió a nosotros. Cada uno de nosotros debemos de pensar de que es necesario que hagamos nuestra parte. Así que lo primero que debemos de hacer es creer que esta palabra del Señor puede producir fruto. Lo segundo es que el hombre tiene su parte esencial en esta siembra, ya que a él se le ha entregado la semilla. Y el hombre también debe de entender de que no solamente sembrarla, sino que hay que recoger esta semilla, porque el fruto ya está listo. El crecimiento lo da Dios, pero hay una parte que usted y yo tenemos que hacer. Primeramente es sembrar en fe, creer que la palabra del Señor va a ser el efecto, que la palabra del Señor no va a regresar vacía, que la palabra que hemos impartido en fe un día va a traer el fruto. Tarde o temprano el fruto se va a dar. El trabajo nuestro nada más es creer y sembrar. De lo demás el Señor se va a encargar. El Señor será el que haga su obra. La parte nuestra es sembrar, creerle al Señor, saber que el Señor hará la parte que usted y yo no podemos hacer. Que el Señor nos ayude en este tiempo, en tener ese anhelo, ese deseo, en ver la obra prosperar, en ver la obra que avanza en la vida al entorno nuestro, que la iglesia crece más cada día. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor está siendo compartida. Usted y yo necesitamos saber que este tiempo es tiempo de compartir el mensaje de Dios. Que el Señor nos guíe, que el Señor nos ayude en estos tiempos para no tomar a la ligera el mensaje del Señor. Que el Señor nos ilumine para que cada uno de nosotros pueda entender la grande responsabilidad que hay, sabiendo que un día también se nos va a preguntar acerca de lo que se nos ha entregado.
Que el Señor nos ayude, que el Señor sea fortaleciendo cada uno de nosotros, que el Señor pueda darle a su iglesia para que cada uno podamos hacer nuestra parte. Así que como este hombre, ¿verdad?, echa la semilla en la tierra, así como este hombre que Jesús ilustra, ¿verdad?, que se ocupa de hacer el trabajo, de poder plantar esta semilla y que el Señor da el crecimiento, porque esa semilla hay garantía que un día va a llevar fruto. No se preocupe por el fruto, si el trabajo sencillamente es que sembremos. La responsabilidad nuestra es sembrar en fe y Dios se va a encargar de lo demás. De lo imposible, el Señor se encarga. Así que en esta tarde el mensaje es que el llamado de Dios es a que sembremos para poder ver el avance en la obra del Señor. Usted no tiene más que hacer que sembrar la semilla. Deje la otra parte, el Señor la va a hacer. El Señor nos ayude para nosotros poder en este tiempo ser esa iglesia que puede ver la necesidad de sembrar la semilla, que es la palabra del Señor. Así que en esta tarde ruego al Señor que cada uno de nosotros pueda tomar esta palabra como un mensaje para nosotros podernos movilizar y hacer la diligencia que el Señor nos ha llamado, que es a compartir el mensaje para poder ver la multiplicación. En esta hora quiero nada más hacer una oración. Padre amado, te doy gracias y ruego que en esta hora, Señor, seas tú glorificado, Señor, y que cada uno de nosotros pueda, Señor, esmerarse en poder, Señor, transmitir este mensaje, hablar, Señor, de este mensaje de salvación, hablar, Señor, a aquellos que no te conocen, porque, Señor, tú estás llamando en este tiempo, porque tú estás, Señor, queriendo salvar a toda persona. En esta hora, Señor, ponemos en tus manos, bajo tu cuidado, la iglesia, para que la iglesia pueda, Señor, tomar la responsabilidad. Cada uno de nosotros, Señor, guíanos en este tiempo. Mira a los que están enfermos, los ponemos, Señor, bajo tus cuidados. Seas tú levantando al enfermo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En esta hora te damos gracias. Que Dios bendiga a cada uno y una vez más, nada más queremos invitarle para este domingo. Tendremos nuestro servicio. Usted bienvenido a este lugar. Si no tiene un lugar donde congregarse, este puede ser un lugar. Y si usted ha estado fuera porque ha estado enfermo, le invitamos a regresar a este lugar si ya está bien. Ya estamos teniendo nuestro servicio a las 10. Pedimos al Señor que el Señor nos siga fortaleciendo y que Dios bendiga su vida en esta hora. Damos gracias al Señor por todo y que Dios me lo guarde. Amén.